Hola amigos, soy Henry y estamos en un episodio más de Divasque de Podcast. En esta ocasión tenemos como invitado a un gran amigo, Roberto Arellano, el Oso. ¿Cómo estás, mi buen Oso? Muy bien, amigo, aquí con gusto visitarte y gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en el básquetbol? Sé que empezaste a los 5 años. Exacto, mira, yo tuve la fortuna de que mis dos padres jugaran básquetbol y jugaran un buen nivel. Entonces, cuando yo nazco, pues vas creciendo y cuando tienes como ya las posibilidades de poder correr, jugar y todo eso, pues yo iba a los partidos de mis papás y pues obviamente empecé a agarrar un balón y así. Y recuerdo, mi papá me empezó como a entrenar porque vio que tenía como el interés en querer jugar. Entonces, a los 5 o 6 años, él me lleva a, al Deportivo Calles, y en el Deportivo Calles había un profesor que, le decían los pipos. Él era el pipo grande, ya era un señor grande que había entrenado a mi papá, y pues me lo presenta y todo, y pues era un mundo nuevo para mí, ¿no? Pues ver a otros niños, otros... Y pues yo era muy hiperactivo, era muy travieso, y el Pipo, lo recuerdo con mucho cariño, fue un gran profesor porque ahora que ya tengo como un poquito más de madurez y trabajo en esto que es entrenar a jugadores, él me dio las bases y creo que eso fue que me desarrollara y más adelante como un gran jugador porque él me enseñó todos los fundamentos, pero me los enseñó de una forma muy peculiar. Jugábamos a hacer animales, jugábamos diferentes cosas, diferentes jueguitos. Muy creativo. Exacto, en los cuales pues yo tal vez hacía pivoteo, o tal vez hacía parada, o tal vez muchas cosas que ahora ya entiendo, pero en ese entonces pues yo decía, estamos jugando y era una selva, ¿no? Éramos changos, éramos canguros, y entonces ese tipo de creatividad pues a mí me hizo ir desarrollando esos movimientos que obviamente repetitivos con los diferentes juegos, pues ya cuando realmente empezó a enseñarnos, pues ya nos salían pues naturales, o sea, así de ahora 1, 2, y nos decía, ahora recuerda que cuando caminábamos en el laberinto y aventábamos la bomba y cosas así. Wow. Y entonces era, pues empecé a crecer obviamente y pues ya empecé a desarrollar, y de ahí todavía aparte de él, digamos que él llevaba el proceso del mini básquet. Con ellos jugué como hasta los 9, 10 años, pero pasé, esos pipos son toda una dinastía, es su papá y sus hijos. Okay. Y después de ahí pasé con el profesor Rodolfo Villavicencio, que era hijo de él, y pues él ya traía como un poquito más grandecitos, y así diferentes hijos de él, con Pepe Ángel, también llegué a jugar ocasionalmente, y ellos estaban como en el IMSS. Okay. O sea, cuando jugaba con ellos representaba al IMSS. Okay. Entonces, pues ellos también me fueron formando, ya fueron desarrollándome más, y después de ahí, curiosamente, pues en mi familia, pues los dos jugaban, pero pues mis papás se separaron cuando yo tenía más o menos 5 o 6 años. Mi papá, pues digamos que tuvo otra familia, y en esa familia la entrenadora era, donde tuvo la otra familia era entrenadora. Okay. Y entonces yo no sabía, pero jugué para esa entrenadora y llego al IMSS Tepeyac y ya más grande me entero y tenemos una relación sana. Sigo viendo a mi hermana, de vez en cuando le escribo, mi media hermana, pero bueno, es mi hermana. Sí. Pues juego para ella estaba igual dentro del IMSS, pero ella estaba en una sede que está ahí por Plaza Tepeyac. El IMSS Tepeyac me quedaba un poco más cerca de mi casa, más cómodo, y entonces pues empezó a jugar con ella igual. Jugábamos etapas como regionales por medio del IMSS y todo eso, y es cuando empiezo a viajar y todo, y a armar como esa parte de enamorarte más por ir conociendo diferentes estados, y lo mejor es que pues ibas con tus amigos y se empieza a vivir como un proceso, una parte donde ya no están tus papás, empiezas a saber el nivel de competencia que hay en otros estados, y pues obviamente te empieza como a producir esa parte
como de compromiso, de disciplina, de decir, híjole, fuimos y no hicimos un buen papel, pero pues hay que seguir trabajando porque obviamente quieres ganar, quieres ser el mejor, pues no nada más de la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, sino quieres ser el mejor de toda la República. Entonces, después de ahí, la profesora decide hacer una fusión con el Club Eclipse del Venustiano Carranza. Si no mal recuerdo, era la maestra Margarita y el profesor Felipe, que eran los fundadores del Eclipse. Igual y me equivoco, la verdad no supe mucho. Pero hacen una fusión porque cuando yo voy al IMSS Tepeyac, pues era de los más chicos. O sea, sí había equipos más grandes y jugué con ellos y conviví con ellos, pero mi categoría siempre éramos poquitos. ¿Desde chico fuiste alto ya? Sí, ya. Sí, siempre resalté desde la primaria, pues yo veía a todos más abajo. Mis dos papás, digo, como jugaron, mi papá, pues sí, yo recuerdo medía como 1.85, 1.90 prox, y mi mamá estaba con el 1.70, 1.75. Altos. Entonces sí, para la generación que fui y para lo que viví, pues era una persona alta, ¿no? Sí me veían así. Que hasta la fecha, ¿no? Porque aquí en México el promedio pues es más bajillo. Sí. Somos menos. Exacto. Entonces, de ahí hacen la fusión y empiezo a jugar más con Eclipse. ¿A qué edad fue? Tenía como 12 años. 12 años. Empiezo a jugar Pasarela, más o menos. Pasarela. Empiezo a jugar con Eclipse y y en Eclipse había más jóvenes o más chicos de mi edad. Entonces, en esta fusión me cambian el lugar de entrenamiento y me voy a entrenar a la explanada de la delegación Venustiano Carranza. ¿Cómo estaban las canchas? Cuando estaban las canchas. Que ahorita regresaron, ¿eh? Sí. Ya pasé hace poco y las vi y dije, ¡ay, qué padre! Recuerdos, ¿no? Y entonces empiezo a jugar para Eclipse. Eclipse en ese entonces, pues jugaba en el Venustiano Carranza, diferentes ligas, en el Reynosa, y pues te enfrentabas casi siempre a los mismos equipos, ¿no? Y de pronto pues nos empiezan a comentar que iba a estar la opción de irnos a Liga Nike, a jugar Liga Nike, y a eliminarnos por la Conferencia Sur, porque Liga Nike sacó un formato muy tipo gabacho, que era por conferencias. Había Conferencia Norte, Poniente, Sur, y entonces a nosotros nos toca irnos para allá, para el sur, donde los colegios que, digamos, eran de los más complicados, era el Moderno Americano, el MAS, y Cedros, ¿no? Que eran los que pues, tenían un programa de básquet bueno. Bueno, sí tenían más nivel. Sí, entonces empiezo a ir con el Eclipse. El TAE también en ese entonces traía una camada a mi buen amigo Larchi, tiene mucho que no lo veo. Era muy peculiar, pelirrojo y pecoso. Y él jugaba para el TAE, también era un equipo fuerte, ¿no? Nosotros como Eclipse teníamos también un equipo, pues fuerte son. La verdad es que a mí desde que empecé los 5 o 6 años, no sé si sea verdad, no lo he investigado, pero creo que sí existe el traer el talento de nacimiento. No, sí, claro. Entonces yo empecé a destacar muy rápido. De hecho, en esto que te platicaba hubo varias como, aunque yo no pertenecía, es que también ya más adelante entendí, pero creo que pasamos por esta parte, al menos cuando yo tuve mi proceso o mi mejor proceso, que fueron muchos años, donde no podías jugar porque era federación y estaban peleados y entonces si pertenecías a tal, era, pues creo que el pleito de Agustín Villa y... y fue cuando te tocó esa división, a ti te tocó la plena división de la federación y lo que era la asociación. La asociación. Que ahora es ADMEVA. Exacto. Entonces, era un cotorreo. Sí. Entonces, si tú jugabas acá, no podías jugar acá y, o sea... Y es que los torneos importantes como Nike los hacía la federación, ¿no? Y entonces, pero antes de eso, digo, en ese proceso, pues, a mí los mismos profesores me mandaban con otros equipos porque, pues, jugaba bien y yo empiezo a irme a Olimpiadas. Bueno, entrenaba en las preselecciones. Las Olimpiadas juveniles. Y me empiezo a ir a las Olimpiadas infantiles, desde las Olimpiadas infantiles. Conozco Sonora, Chihuahua, casi toda la República, porque empecé pues en todas las categorías, pero no era que yo jugara como con esos equipos, sino me mandaban al proceso de preselección y me quedaba. Sí, ya y después regresaba a mi equipo. Sí, como sí, o sea, como selección, ¿no? Y entonces pues nunca así como que pertenecía a un equipo en infantiles, digamos, sino jugaba para ellos, pero me mandaba.
Sí, te seleccionaron. Ajá, entonces me iba a las Olimpiadas y y pues también te digo, esa parte de viajar, de subirme por primera vez a un avión, de decir, órale, qué padre, ¿no? Llegar a los hoteles, que te transportan al juego, la mismo comité organizador de las Olimpiadas, que comías con todos los equipos en el comedor, sí. Cosas que tú decías, wow. Y entonces yo decía, pues sí, esto es lo que quiero, sí, esta es mi vida, ¿no? Desde niño te das cuenta que es el camino que quieres tomar. Y aparte, pues el básquetbol también en esas edades me empieza pues, a dar amigos, ¿no? Que hasta la fecha te puedo decir que los conservo y es algo que siempre voy a estar agradecido del básquet. Y entonces así, a los 12 años empiezo a jugar la Liga Nike, una liga que yo te podría decir que de todas las experiencias que tuve, de las mejores por todo el apoyo que te daban. Los uniformes, muy buenos, todo lo que te equipaban, muy padre, playeras de calentamiento, medallas, hidratación. Entonces, ¿había presupuesto? Había presupuesto y en ese momento pues yo había jugado ya pues, bastantes torneos en los cuales pues digamos que vamos a hacer una diferencia medio graciosa, agua y Gatorade, pues sí era una diferencia en mi tiempo, sí, claro. Tener agüita, tener Gatorade y decías no, pues sí, hay niveles, ¿no? Y acá en todos los partidos había audio, todos los partidos había Gatorade. Y obviamente te regalaban había todo cosas. Un show montado. Sí, todo un show, sí, de verdad, o sea... llamaba la atención para todo el sí, mundo. Claro, y entonces creo que esta parte de Marco, se me olvidó su apellido ahorita, que era el que tenía Sport Promotion, ajá, que hacía la Liga Nike, empieza a tener muchos reflectores. Entonces muchas personas, muchos equipos empiezan a querer jugar, ¿no? Pero pues yo que recuerde... pues fui de los que empezaron a jugar como por primera vez la liga cuando se estaba formando y todo eso. De los primeros. Y pues, sí, la verdad es que a mí me encantó, me gustó muchísimo el proceso que yo pasé con Eclipse. Con Eclipse pues avanzamos, le ganamos a todos los equipos del sur y cuando ya eres campeón de la conferencia, la Liga Nike tenía el formato de cruzar las conferencias. Ajá. Entonces, como a esa edad, ya en el cruce de conferencias, me acuerdo que la sede fue el MAS, me toca enfrentarme a Estrellas Sin de Básquet, yo siendo Eclipse. Ahí fue tu primer encuentro. Ya los conocía porque hay amigos que tengo hasta la actualidad, Paco Orozco, Arturo Abella, que los conocí desde más pequeños, porque jugábamos un torneo escolarizado que se llamaba Bandep. Y gracioso, ese Abandep, pues yo lo juego con la maestra Yola y entrenábamos en una escuela que se llamaba Pakistán. Y entonces ahí en la Pakistán me encuentro a Paco Orozco, pues teníamos creo 6, 7 años, tío, que desde niños. Y nos toca jugar en un deportivo de trabajadores que está ahí en el Metro General Anaya. Entonces llega mi mamá, llega su mamá de Paco, y resulta que ellas dos habían jugado cuando eran jóvenes y eran amigas. Nosotros no sabíamos. Pues la relación. Y éramos como muy amigos, Paco y yo. Porque Paco también fue uno de los jugadores, o uno de los que yo te podría decir que desde muy pequeño también tenía un talentazo. Muy bueno. Era muy bueno. Entonces, en el Abandep se jugaban solamente, podías jugar 2 cuartos. Como jugador elegible 2 cuartos. Porque entraban 5, salían, entraban otros 5, salían. Y nada más eran 2 cuartos, entonces yo recuerdo que él era como el elegible o el jugador referente de una quinta y yo era el otro de la otra quinta. Y entonces pues también era un torneazo ese, ¿no? Siempre era un duelo desde ahí clásico contra costeños, ¿no? Porque ya la rivalidad tú la traías ya desde antes con costeños, híjole, desde muy pequeños, ¿no? Y era muy buen equipo también Costeños, la verdad. Sí, muy buen trabajo. Claro. Y muy buenos jugadores también, la verdad. Entonces, pues fuimos creciendo y luego yo por medio de mi primaria, que estaba ahí en San Juan de Aragón, donde yo pues nací y pertenecí casi todos los años de mi vida, la primaria con otros amigos de ahí mismo, pues hacemos un equipo, pero digo, como a mí se me daba muy bien el básquet, pues yo era la estrella desde ahí. Y yo empecé a entender desde muy pequeño que no nada más era jugar yo, sino que por medio de mí podía hacer jugar a los demás y que iba a ser más sencillo. Entonces empecé a agarrar
como amigos en la primaria que les gustaba, pero la mayoría eran futbolistas, pero tener esa habilidad del fútbol Sí, les hacía coordinar muy rápido el básquet. sí. Entonces la transición de hacerlos de futbolistas a basquetbolistas pues fue sencilla. Entonces gano como la zona, o bueno, ahí en donde Ajá. yo estaba. Y para poder representar a la Gustavo Madero, digamos, Arturo Abella y Paco iban en otra escuela cerca de donde yo vivía en Talismán. Y me toca enfrentarlos como en etapas finales. Ajá. Pues ya los dos también ya jugaban Sí. bien. Y la verdad es que sí, no, sí me ganan. Ellos ya pertenecían a Estrellas. Ya, yo creo, sí. Sí, de Paco creo que llegó más chico, como de los 8 años, Ok. 10 a Estrella, y Arturo de la mano, porque iban Ajá. juntos en la primaria. Entonces, llego a la secundaria. Cuando llego a la secundaria, pues aquí la secundaria la eliges porque todos tus primos ya van ahí, ¿no? Entonces llego, porque pues había más secundarias donde se fueron mis amigos, pero también la influencia de tus papás de decir, ¿sabes qué? Pues vete a esa secundaria. Llego y, oh, sorpresa, me encuentro a Bella, me encuentro a Paco, me encuentro al Chisto, que en ese entonces no lo conocía, lo conocí en la secu, pero que ya jugaban acá en Estrellas. Pero yo seguía siendo Sí, de otro lado. Esa etapa de la secundaria pues fue muy padre porque pues recesos, básquetbol y Sí. se ponía muy bueno. Porque me recuerdo que llegamos siendo de primer año y en la secundaria ya había equipo de básquet ujú. de algunos chicos que pertenecían a Almejas, Ah, sí. pero eran más grandes por razón y Sí. todo eso. Entonces llegaron a tratar de terrorearnos y así, y les hicimos una reta y les dimos un baile. Y el profesor de educación física, Alejandro Meneses se llamaba, saludos, y tiene mucho que no lo veo, pues se dio cuenta y dijo, no, de aquí soy. Vénganse para acá. Sí, nos empezó como, pues a seleccionar, pero pues Paco y Abella sí fueron como un poquito más de, no, gracias. Ajá. Y yo sí empecé a jugar con los de tercero. Y pues íbamos a torneos así, pero sí nos ganaban. Sí. Entonces ya Paco y Abella, cuando salen los de tercero y segundo, deciden sí jugar. Y entonces igual, éramos 3 más el Chisto 4, y transformamos a otros 2 futbolistas a jugar 3, a jugar básquet. Y nos fue re bien. Órale. Ganamos el distrital de escolares Mm, en el Juan de la Barrera contra el Simón Bolívar. Y pues también traíamos un equipazo, o sea, Sí, sí, pues sí. éramos 4 ya en ese entonces, bueno, regresamos, nada más para que supiera. Sí, Yo los tenía en la secundaria te enfrentas. y me enfrento, a siendo mis ellos. amigos, me enfrento a ellos en Liga Nike. Y esa vez de Liga Nike, pues ya tuve el contacto, ya estaba Fer, ya estaba Sabonis, ellos no los conocían. Ajá. Bueno, los empecé a conocer por Paco, Sí, Arturo. Y entonces, pues nos enfrentamos y ese día, te voy a decir, di un juegazo. ¿No? De ellos, Te tienes que todavía, rifar. ellos todavía lo recuerdan, no me podían parar. Ajá. ¿No? Recuerdo que esa vez mi Carlitos Hernández les puso una regañada y yo en medio tiempo estaba tirando porque les iba ganando. Bueno, les íbamos ganando. Órale. Pero ese día sí salí motivadísimo, ¿no? Y pero al final sí nos terminaron ganando. Sí, pues sí, la verdad es que era un equipo más elaborado, ¿no? Sí, con un proceso Sí, más. ya Yo venía de otro club, Sí. había otros que venían de otro club, también buenos, ¿no? Pues digo, si se me va uno, discúlpenme, no tengo tan buena memoria ya, pero me acuerdo de Buen Abraham, de Martín, del Eclipse, que eran buenos. Ajá. Pero sí, no, sí tenían más nivel. Entonces Entonces, ustedes pierden. yo pierdo. ¿De ahí? De ahí, pues ya la secundaria, y ellos ya me habían contactado, mamá Bola, Aurora, mamá de Paco, ya me había invitado en ocasiones, ella era entrenadora de básquet, Ajá. ya me habían, él y Chava, habían ido allá a la secundaria, a la salida, y me dijeron, oye, pues vente, te invitamos. Y yo les dije, sí, nada más déjenme, mira, mis padres tuvieron muchas broncas, ¿no? Y fue una infancia muy difícil, de carencias, de diferentes situaciones, pero al menos en las cosas que me enseñaron, sí fue así como a ser responsable. Ajá. Y si yo había acordado con alguien, Cumplir tus compromisos. cumplir mis compromisos y después, ¿no? Siempre tratar como de cerrar esa parte de decir, ya estás aquí, gracias, termina como de la mejor forma, te vas a sentir mejor y libre. Ajá. Y después ya toma la otra decisión. Otra de las cosas es que por esto mismo que te comento, pues mi papá se ausentó un rato por diferentes cosas.
Mi mamá era mamá soltera y pues a nosotros de cierta forma, eso al menos para mí y a mi hermana nos hizo madurar más rápido. Sí, claro. Entonces, pues yo tenía, aparte de preocuparme por estos temas de dónde jugar, pues me tenía que preocupar por muchas otras cosas. El aspecto familiar. El aspecto familiar, el aspecto económico, el aspecto, entonces, pues sí fue como ahí una mezcla de condiciones, pues tal vez de carencia, a muy chico estar pensando y un preocupando. desequilibrio emocional. Sí, claro, pero creas o no, el básquetbol siempre fue como un escaparate, una ayuda. Agarraste de ahí. Sí, esa parte que te voy a decir ahorita ya te lo puedo comentar, en ese momento tal vez no lo entendía, Sí. porque yo veía a mis demás amigos que no tenían los mismos problemas y tú te preguntabas por qué sí, por qué no, ¿no? Y ahora que eres adulto y que ya entiendes un poco más el proceso, un poco más la vida, pues te das cuenta que pues tampoco era como culpa mía, pero era algo que tenía que vivir y gracias a eso pues estoy donde estoy, ¿no? Y hoy gracias a Dios me va súper bien. Sí, pues tú tuviste una etapa de maduración diferente a los demás. Sí, y tal vez pero, acelerada. Ajá, pero esa edad lo sientes injusto. Sí. No lo sientes, no lo percibes y entonces entró una etapa en mí muy rebelde. Uh-huh. Entonces yo no estudiaba, era, como dices, ese desequilibrio emocional era un despapalle en mi vida, claro. En todos aspectos. En el único que no era en el básquet, no, porque eso me interesaba, me llenaba, sí, pero te voy a decir, gracias a eso, al básquet, a todos esos amigos, porque todos ellos, lejos del básquet, tuve otras amistades. ¿Que te arroparon? Pues no tanto así de calle. Sí me arroparon y me enseñaron cosas, vamos a llamarle universidad de la vida. Ajá. Pero si no hubiera sido por el básquet, tal vez hubiera terminado mal. Wow. Porque ya andaba en cosas que dices, híjole. Uh-huh. Sí, pero, haber desviado bien cañón. ajá, pero lo que me mantenía ahí, porque no te puedo decir tampoco seriamente, no estuve, no hice, ¿no? Sí estuve, sí hice, sí aprendí, ¿no? Pero gracias a eso también maduré y dije, este no es el camino. Pero porque siempre estuvo presente el básquet y los amigos del básquet, que no eran personas que anduvieran que no andaban de viciosos. Exacto, entonces ahora lo entiendo, pero en esa forma tal vez no lo entendía, pero sabía, algo dentro de mí decía, esto no está bien y esto creo que sí está bien. Ahora entiendo que pues el básquetbol y los amigos del básquetbol me enseñaron otro camino, otra forma de ver la vida. O sea, no te dejaron desviarte. ¿No? Dijeron, no, vente para acá. Exacto. Y que había algo más, ¿no? Que mi vida no era como la que, pues yo te puedo decir, de muchos piensan que es así. Sí. Sino, al ver la vida de mis amigos, aunque yo decía que qué injusto era porque, pues literal, mi mamá hacía un esfuerzazo para que yo tuviera unos tenis. Claro. ¿Sí me veo? Sí. Entonces yo decía, si ellos tenían los mejores Jordan, ¿no? Y yo decía, pues, ¿por qué no? Sí. ¿No? Hasta llegas a pensar, pues si yo juego más que él. Ajá. ¿No? ¿Qué está pasando? Sí. Entonces, vamos a comparar. Pues sí, obviamente a esa edad no tienes el alcance de saber qué está pasando. Y más que el aspecto paterno se ausentó. Sí, entonces, claro. Tú también así, yo considero que tuviste una rebeldía. Sí, dejé de estudiar sí, y claro. empecé a trabajar. ¿Y por qué? Porque sabía que no había. Sí. Y el mismo trabajo me llevaba a otras cosas, me llevaba a salir, me llevaba a conocer, pues todo, ¿no? Ajá. Lo que hay en este mundo, bueno o malo, como haya sido. Pero el básquet siempre me mantuvo como, te jaló. Ajá, no consumas esto. Él me acuerda que te jalaba. Sí, no agarres esto, no el otro. Y yo decía, pues sí, tenía... Y entonces, quieras o no, al ver ese estilo de vida diferente al que también yo conocía de este lado, decía, pues sí se puede, ¿no? Obviamente, en esa transición, empiezo a ir a Estrellas in the Basket. Uno de mis temas era que donde jugaban los demás equipos, o alguien me llevaba o alguien me traía, porque a veces ni para los pasajes tenía. Esa era una. O la otra es que podía llegar caminando. Esos eran como en ese momento, porque yo sabía, cuando se acercan a mí, yo sabía que pues si le decía a mamá, oye, tengo que ir acá y así. Entonces, pues empiezo así y pues me empiezo a quitar la pena, llego a In The Basket, conozco a Carlos, conozco como a toda
primero a ellos y a los entrenadores que estaban, y yo le comento a Carlos Hernández pues mi situación, y me dice él, ¿sabes qué? Pues te voy a becar. Las becas en Indebásquet eran no pagar arbitrajes, no pagar uniformes, o sea, me trataban de apoyar como todo en ese aspecto. Que no te costara. Que no me costara, pero que me comprometiera, y yo le dije sin problema, ¿no? Entonces yo platiqué con mamá, y mi mamá sí me podía apoyar, aparte de que la mamá la familia de Abella, la familia de Paco, también siempre me estuvieron apoyando, y fue parte fundamental también de mi formación, ¿no? Porque siempre también estuvieron ahí, siempre me brindaron su apoyo, siempre un consejo. Para mí fueron personas que siempre me apoyaron, y pues siempre voy a estar agradecido con ellos. La familia Indebásquet. La familia Indebásquet, sí. Y pues ya entonces ellos mismos también me empezaban pasaban por mí, me llevaban, nos regresábamos o nos íbamos juntos, porque pues la cercanía de estar en secundaria y luego en Indebásquet pues fue muy buena, ¿no? Sí, fue una mayor unión. Y entonces, te digo, ya empecé a jugar en Indebásquet, seguíamos en la secundaria, quedamos campeones del torneo de secundaria. Me acuerdo que nos enfrentamos antes de irnos al Juan de la Barrera, a la secundaria de aquí de la Mocte, donde estaba mi buen amigo Chocha, Pitus, todos esos también jugaban ese torneo, pero se sabe si les ganamos. Un año anterior nos ganaron, pero no jugaban todavía Paco ni Abella, jugaban otros. Y ya ya les ganamos. Pero también recuerdo buen juego, padre, convivencia. Y ya ganamos, me vengo para Indebásquet, empieza mi proceso en Indebásquet. Empezamos igual a jugar pues distritales, y pues la verdad es que sí fue un cambio enorme, porque lejos de que los otros equipos pues era como protagonista y tenía que tener como mayor, ¿cómo se podría decir? Influencia o injerencia en los partidos para que ganáramos, para que mi esfuerzo tenía que ser mayor. Yo agarré un papel, de madurez, de decir, pues tengo que poder, y entonces, aparte de las sesiones que yo tenía de entrenamiento, yo vivía muy cerca que actualmente vive ahí mi mamá, muy cerca del Deportivo Zarco. Entonces, tiempos libres, pues, al Zarco, ¿no? Y entrenaba yo solo, y después ya empecé a echar la cáscara con también muchos amigos del Zarco que ya tiene años que no veo. Y entonces, pues, quieras o no, empiezas a desarrollar también otro tipo de visión, de juego, porque yo me acuerdo muy pequeño, 14, 15 años, pues ya me gustaban los golpes, ¿no? Ya no me abría tan fácil. ¿Posición? Sí, ya mi posición, y ya empezaba a jugar, pues, otros niveles. Es cuando aquí, si no mal recuerdo, 15, 16 años, tuve la primera, ya conocí a Don Quique, que me lo presentaron cuando llegué como a los 5 o 6 meses, pero fue rápido. El buen Don Quique. Pero como a los 16 años, 15, 16 años, llega un día al Deportivo y me dice, Osito, quiero platicar contigo. Y yo me espanté. ¿Y qué me vas a decir? Dije, no, el mero, ¿ahora qué hice, no? Porque, pues, Don Quique siempre va a ser Don Quique, y, al menos yo, desde muy pequeño, sabíamos que era el jefe, y que, pues, siempre estaba como al pendiente de nosotros, siempre estuvo apoyándonos a distancia, nos los comunicaban, y pues nosotros lo sabíamos, ¿no? Y pues siempre agradecidos. Entonces, que me acercara y me dijera, yo dije, ¿qué hice, no? Se me va a decir. Exacto. Entonces, pues ya tuve la oportunidad de que llegara a platicar con él, y me invita, y sí me cayó de sorpresa, ¿no? Porque pues fue el único de mi equipo que me dice, vente a jugar con los grandes, ¿no? En ese entonces había jugadorazos en la mayor, ¿no? Pero me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que se van a jugar el circuito profesional y nos quedamos sin equipo. Entonces, vente acá. Y pues, ¿quieres? Y yo dije, sí, órale, va, pues, la ilusión, ¿no? Ya estar en el equipo grande. El estar en el equipo grande. No jugaba todos los partidos, y no me convocaban a todos los partidos. Y aparte tampoco jugaba mucho tiempo. Sí. Pero
ya la Ya está experiencia considerado. ya estaba considerado, la experiencia que empecé a tomar, la experiencia de estar contigo, recuerdo que estabas ahí con nosotros, Jarocho, Picuy, El Moni, Manso, Totol, el White, muchos, Poncho. muchos que también, pues obviamente, Rafa, Pablo, pero ellos iban al circuito, Ajá, muchos de ellos. sí. Entonces, cuando ellos regresaban, pues haz de cuenta que yo era joven con Sí, tu categoría, ya regresas. ahorita no necesitamos de tus servicios. Cuando ellos iban, que eran muchísimos los Ajá. que se iban, me decían, no, vente, ¿no? Al menos para darle minutos de descanso a Picú y a Jarocho, Ajá. que juegan esa misma posición, ¿no? Y pues recuerdo que empezamos a jugar Liga Mayor, bueno, algunos partidos fui a Plan Sexenal y otros al Cedón, Ujú. ¿no? Y recuerdo que hay no recuerdo su nombre, un grandote de guardias presidencial me dio la bienvenida y yo iba cortando, pues, tal vez, pues, como novato, No, sí. y me dio uno en el... No, me quedé ahí y me acuerdo que el buen Jarocho fue el que brincó y hizo el paro, ¿no? Y sí fue y le dijo, oye, no No te pases. te pases de listo, ¿no? Y de ahí, pues, obviamente, empiezas a aprender. Y tu papá me habló conmigo de forma de regaño, porque yo creo, cuando pasa eso, ahora lo entiendo, ¿no? Te estiman Sí. y les duele Que te hagan que daño. te hagan. Pero pues igual yo estaba en esa transición de conocer un nivel Sí, estabas de de chico ya. jugar con más grandes, Lo más pero aún grande así que había. fíjate que sí jugaba, o sea, sí les hacía, Sí, por eso también era como, por eso estabas considerado. ajá, y me querían pegar también porque se las hacía estando más chavo. Sí. O sea, yo también llegó un momento que me decía Don Quique, nada más aguas porque te quieren dar, hijo, te quieren pegar. Abusado. Sí, no pueden contra ti, pero te van a pegar. Y ese era el básquetbol de hace unos años, ¿no? Sí, Ahora mucho ha cambiado formato. mucho el formato, unos lo llaman evolución, yo lo llamo, pues ni modo, es lo que hay. No, a mí me gusta más el formato anterior, más Sí, contacto. contacto. Pero no el contacto de lastimar, sino el contacto leal y pero jugar fuerte, donde está en el límite de lo permitido y no permitido. Sí, claro. Entonces yo me crié con ese básquet y de ahí es cuando empiezo ya a conocer pues más, todavía más esta gran familia de básquet, porque ya jugar con los grandes te posicionaba en otra onda, ¿no? Y es que si recuerdas, nosotros teníamos todas las categorías Sí. y teníamos algo que culminar, el equipo grande. Entonces, todos los chicos como tú sabían que podían llegar a jugar en el equipo grande. Entonces, había una aspiración. Sí, claro. Entonces, y tú te saltaste varias categorías y llegaste al equipo grande. Sí, y llegué, pues y gracias a Dios, afortunadamente me quedé muchos años, ¿no? Ujú. Después de tanto que empezó a haber precisamente ese proceso que me hice de jóvenes, hicieron 2 equipos de... Sí, se forman 2 equipos. do- porque dos- había muchos. Sí, había muchos Y muy buenos. y muy buenos, y se forman 2 equipos de Liga Mayor. Ujú. Y entonces, ahí otra vez nuevamente, yo siempre agradecido con Don Quique, ahorita pasamos esa parte, vuelve a hablar conmigo personalmente y me dice, mira, yo te la voy a poner así. Si tú te vas en el equipo grande, que es donde te tengo considerado, los minutos están difíciles, porque ya regresa toda la banda. Sí. Pero si tú te vas al equipo de allá, no tengo duda que vas a ser titular y vas a tener más juego, más tiempo. Más tiempo. Y a esa edad, te digo, no entiendes más o menos muchas cosas, la empiezas a entender. Y después de eso me dijo, es un proceso. Dice, juega ya, gánate tu nombre allá. Y vas a ver que acá cuando estés, ya. Y precisamente sí, me fui a ese equipo. Ese proceso de desarrollo y de conocimiento. Sí, claro, pero en el otro equipo ya no era como el que Ya. dale minutos, Sí, sino no. yo era el que me daban minutos, ¿no? Sí. Era el titular, el que, oye, le vas, vente, descánsale O un sea, rato. ya cargabas con la responsabilidad de un equipo. Sí. Y no con el... Bueno, y aquí hay varios que van a meterla, ¿no? Aquí la tienes que meter tú. Sí, y también no puedo negarlo, fue un gran equipo porque también Sí. llegamos a finales, Sí. ¿no? Sí, De finales donde si ganábamos íbamos a la final contra ustedes, sí, nos Pero- enfrentamos varias veces. varias veces, y fueron unos juegazos. Sí, porque nos conocíamos. Sí, claro. Y ustedes el hambre de querernos ganar. Sí.
Y ustedes de no dejarse ganar, Sí. sí lo recuerdo, y fueron partidazos, ¿no? Sí. Y la verdad era muy buen nivel de básquetbol, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque fueron mis mejores años, ¿no? De ahí, de esa parte, de ese proceso, me sienta Carlos y me sienta tu papá, bueno, don Quique, y me dicen, oye, yo siento pues hay una oferta por ti para irte al circuito profesional, pero en esta rebeldía yo ya me había decidido más por quedarme con el mundo del básquet. Esta invitación de tu papá para mí me cambia mucho la vida, Yo no porque sabía. el proceso viene el proceso de los 16 mandarme, Ajá. pues viene mi mentalidad de querer ser, pues ya estaba ya, ¿no? Todos me decían, no, es que ya juega con los grandes, y entonces esa parte de que todos hablaran de ti, Sí, de que sí, dijeran, sí. no, Sí, juega que te aquí, empiezas a levantar. juega ya, ¿Sabes? sí, obviamente, y entonces te digo nuevamente, mis padres, mi madre más que nada, el haber conocido ya el deporte, que también ella jugó Liga Mayor, en el sindicato de electricistas con la mamá de Paco, me tuvo siempre con los pies en la tierra, ¿no? Me decía, sí, pero ahora tienes más responsabilidad, te tienes que preparar más. Todos esos consejos que ella me daba, pues Te ubicaban. me ubicaban mucho, ¿no? Me decían, sí, ya estás ahí, qué bueno. Pero el problema no es llegar, es mantenerte en ese nivel, ¿no? Así que necesitas trabajar más, necesitas más. Y entonces esa parte me fue como forjando un carácter que a la fecha he tenido diferentes circunstancias, diferentes obstáculos, y todo esto que me ha dado el básquet, esto que te da el jugar, las decisiones, el pensar rápido, la inteligencia y todo eso me ha ayudado enormemente para sortear mi vida, ¿no? Y ahora todo esto que a mí me ha dado el básquet como jugador, ahora que me dedico a enseñarlo, yo les he dicho a mis jugadores, esto sí es básquet, pero yo quiero que sean hombres de bien. Y por medio del básquet trato de hacerlos íntegros. Aparte que en la institución en la que trabajo, uno de sus valores fundamentales de los oblatos es que sean personas íntegras, no nada más en el deporte, sino con toda la sociedad. Y el ser íntegro habla de valores, responsabilidad, Personas de bien. personas de bien útiles para la sociedad, que no estemos haciendo cosas que no están bien, ¿no? Claro. Que ellos valoren, ¿no? Y también les trato de enseñar esta parte de hermandad, de familia, que después de, aunque pasan años, nos vemos y nos vemos con un gusto, sabemos que si necesitamos uno del otro vamos a estar, porque eso es el básquet, eso hace este deporte tan hermoso, y yo siempre voy a estar muy agradecido a todas las personas que me rodearon y al básquetbol, porque pues me ha dado todo lo que tengo, ¿no? Lo que hoy soy en día, todo el apoyo, y esto me da así como parte para decirte que cuando me ofrecen irme al circuito profesional, creo que alzó la mano Los Ángeles de Puebla. Pero pues yo estaba todavía sin preparatoria, Sí. ¿no? Por esta rebeldía dejé de estudiar unos años, entonces pues me sentaron, ¿no? Y Carlos y don Quique fungieron como parte de esos papás también Te asesoraron. que me asesoraron y me dijeron, pues está el mundo para ti, pero si te lesionas, vale, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer si no tienes escuela, no tienes estudios? Y por medio de ellos también, Carlos me dice, hay una opción de irte a la ISEC, becado y todo, el profesor Luján, saludos, no sé, también se perdió, no supe más de él, pero un buen profe. Sí, claro. Él y yo en ese entonces, Giovanni Silva, también mi hermano de toda la vida, los caminos se separaron en ese momento, porque éramos muy unidos él y yo, en este proceso de jugar con la liga, en Liga Mayor y todo eso. También él empieza a jugar, sus primos, Sí. Arturo, David, eran parte de ese equipo, Sí. que te hablo, y era bueno, era muy bueno. Puro buen cabrón. El Copetes, todo es buena. Y aparte, buen coto, Sí. Buena armonía. buena química. Sí. Entonces, pues Giovanni y yo éramos muy unidos ya en esa parte. Y pues los dos no teníamos escuela. Entonces nos mandan a Liceca los dos. Yo llego y
pues él toma la decisión como pues, personal que él quiso, muy respetable, sigue jugando y sigue jugando a un buen nivel. Yo tomo la decisión de sí quedarme, y ahí otra vez tu papá se rifa, y aparte de la beca que ya tenía, me dice, ¿sabes qué? Porque yo le decía algo a Don Quique, pero pues, yo ahorita actualmente trabajo para pues, mantenerme, y me dice, no te preocupes, y él me dice, yo te voy a apoyar en todo lo que sea de la escuela, y te voy a dar una beca ya de dinero, cada semana, ¿no? Y entonces, híjole, eso no sabes cómo me ayudó, y pues te hizo enfocarte. Y me hizo enfocarme, y cuando terminé vine y le agradecí enormemente, ¿no? Porque gracias a él soy contador público, y y pues me salvó la vida también, porque te digo, en ese momento me pude ir para allá, sí. Pero pues me dijeron, ¿sabes qué? Y agradecido, ¿no? Porque sí, toda mi carrera, tanto lo que me costó terminar la prepa y la universidad, pues siempre me estuvo apoyando, libros, pasajes, para comer, para lo que fuera, y yo nada más me pedía que le avisara con tiempo, y siempre estuvo, ¿no? O sea, para mí siempre voy a estar agradecido con él, con Carlos también, porque fue parte fundamental también de que me apoyaran, y pues gracias a ellos termino ahí, ¿no? Igual hice amistades, empecé a jugar universitario, y antes también pasaba esto, que si jugabas universitario no podías jugar circuito profesional. Entonces pues decidí estudiar, y al estudiar pues también cambia un poco tu vida, ¿no? Porque ya no tienes el mismo tiempo, ya tienes otras responsabilidades, cambia. El estudiantil es diferente al competitivo de acá, y no es malo, también es bueno, pero tiene otras prioridades. Sí, mi rendimiento empieza a bajar. Claro. Pero nuevamente mi señora madre me hace entender que era una balanza, que si ya no estaba en el top de jugador, pero ya había nivelado y ya estaba estudiando, ya estaba haciendo algo de mi vida. Claro. Entonces, soporte. Sí, me costó mucho trabajo, porque pues bajar el rendimiento cuando yo estaba en top, o sea, de verdad, jugaba muy padre en esa edad, ¿no? Pero bueno, al final del día tuve que tomar la decisión de ser profesionista. No me arrepiento, es algo también diferente, otra manera de ver la vida. Pues no es cualquier cosa, ¿no? La verdad sí te hace ser responsable de otra forma, te hace el aprendizaje y el aprender a hacer otra cosa que no dominas, también es satisfactorio. Claro. Y al ser yo un estudiante que trabajaba, estudiaba y todavía jugaba, también yo a veces me pregunto, ¿cómo lo logré? Y la única respuesta que tengo es pues, la enseñanza del básquet, del pararse, el si pierdes seguir luchando, el de si te ganan tienes que ser mejor. Y entonces cada vez que yo sacaba calificación baja, porque aquí era otra de las cosas, como tenía beca, no podías bajar de cierta calificación. Si bajabas, pues adiós beca. Sí. Y pues yo decía, no manches, entonces entre beca, trabajo, porque en esa etapa el profesor Luján, al saber mi situación, porque se habló, busca la forma de que yo empiece a entrenar. La ISEC tiene desde preescolar hasta ahorita actualmente creo doctorados. Wow. En ese entonces solo había maestría hasta donde yo cuando estuve ahí, pero me da la oportunidad del profesor Luján de trabajar para ellos y ganar dinero entrenando al equipo de secundaria. Entonces empiezo a generar ingresos aparte, trabajando para la escuela. Después de trabajar ahí, me tocaba entrenar a mí y después meterme a clases. Ya estando con el tercer semestre de la carrera de contabilidad, ahí un amigo también, que les mando saludos, un amigo del básquet, Octavio Yamamoto, el hijo, me dice, mi papá es contador y el papá le gustaba también mucho el básquet y me ofrece trabajar con él. ¡Wow! Entonces, ahora, nada más que igual, platicando con el señor, le digo, mire, tengo trabajo en el colegio, entreno los de secundaria. Entonces me ofrece, ok, creo que trabajaba de 7 a 3 en el despacho con él, empiezo a aprender
muchas cosas de claro, contabilidad. Pues es lo mismo lo que estudias allá en la práctica. Y empiezo a aprender muchísimo y me ayuda muchísimo porque ya llegaba a la escuela y ya sabía más de lo que me hablaban, pero yo ya lo veía en lo real. Ajá. Entonces empiezo a aprender de 7 a 3 con él. De ahí comía en el transporte público, llegaba, entrenaba a mis chavos, me cambiaba, entrenaba yo, me volvía a cambiar y me iba a clases. Entonces, así desde el tercer semestre hasta que terminé la carrera me aventé así, pues todos esos años trabajando igual y haciendo lo mismo. Era una rutina de levantarme 5 de la mañana y llegar a mi casa casi 12 de la noche. Wow. Y yo me explicaba, y decía, ¿cómo lo puedo lograr? Y pues nada más mi explicación es esa, ¿cómo te diré? Como esa lucha, esa pelea constante que te da el básquet de ser el mejor, de querer ser alguien. Entonces simplemente yo comparaba ese sentimiento porque con Estrellas antes de irme a jugar con los grandes, seguía jugando con mi categoría y 2 veces fuimos campeones nacionales seguidos, consecutivos. Fuimos más, pero las que más me marcaron es una que fue en Toluca y una que fue en el CEDO. Y esas fueron consecutivas. Sí, me enteré de Toluca. Toluca estuvo bueno, muy bueno, estuvo equipos muy buenos. El Estado de México, un equipazo. Sí. Equipazo. Sí, me enteré de eso. Y en Estado de México, pues nosotros, pues íbamos como el equipo, pues muchos no nos consideraban como un equipo fuerte, ¿no? El San Andrés también jugó, iba muy fuerte también en mi categoría, muchos amigos que están ahí, que fueron rivales, ahora son carnalísimos, ¿no? Es como siempre, ¿no? Sí. Pero el Estado de México traía un trabuco, pero pues, esa parte, no sé, de ser nosotros, no sé. Del chilango. De nosotros, no sé, Sí. esa química que también había en Estrellas, en The Basket, en ser nosotros, en saber que vas a cubrir la espalda del otro, ¿no? Sí. Esa hermandad. Ese cuando eran un equipo bien unido. Pues sí, y esta parte de los nacionales te lo hablo porque había muchos que ya estaban becados en diferentes escuelas, ¿no? Y hace poco escuchaba el podcast de Don Quique, que me sacó unas lágrimas, y precisamente habla, ¿no? Le preguntas que esta parte de que The Basket se convirtió en esa plataforma para que muchos estudiáramos y fuéramos personas, ¿no? Y por esto digo agradecido porque pues gracias a eso ahora vivo bien, me va bien, ¿no? Entonces, pues pasa ese proceso de ser campeones nacionales. La final se la ganamos al Estado. Lo que te iba a decir, le ganaron al Estado. Le ganamos al Estado. En su casa. Y fue en Sinacantepec, ¿no? Sí, y tengo muy buenos amigos de ese equipo y me decían que ellos ya tenían todo listo para viajar al Centroamericano. O algo así, que daba el pase. Se consideraban la selección de México. Ya hasta su uniforme, me recuerdo, en la final decía México. Wow. Y era verde y nosotros, sí. Por el Estado de México, nosotros creímos, ¿no? Ajá. Pero ya amigos me dijeron, no, nosotros ya teníamos todo, ya nos habían dicho todo y pues nosotros por falta de presupuesto, como siempre pasaba, pues nunca fuimos y al final se fueron otros. Fíjate, más bien era que ellos consideraban que esa era la selección, consideraban que iban a ganar, pero al final de cuentas varios de ustedes tenían que haber ido a ese proceso. Pues sí, pero no fuimos. Eso lo pagaba CONADE. Sí, pero no fuimos. Sí, mira, muchas injusticias han pasado aquí en la Ciudad de México, bueno, antes del Distrito Federal, eran campeones, pero no los llevaban a las elecciones y a ti te pasó eso. Sí, eso y digo, había muchas broncas, ¿no? Porque después hubo un tiempo que sí podías jugar profesional y después regresar a estudiar. Y, o sea, yo me empezaba a enterar y decía, pero bueno, entonces empieza esta parte de que no fuimos, pasa, ¿no? Ya se acabó, cada quien se va a hacer sus cosas nuevamente, porque te digo, nada más nos juntábamos como 1 mes, 2 meses antes a entrenar para el nacional de la especialidad. ¿Cuántos nacionales jugaste? Se ve que fueron muchos. Fueron bastantes. Pero la verdad, los que más recuerdo son esos porque fueron consecutivos. Ajá. Y ¿Cuál fue el primero?
El de Estado de Estado de México. México. Y el segundo le ganamos la final a la UNAM. A la Con mi UNAM. buen Joaquín. Ah, ¿contra Joaquín? Contra Joaquín, el Brujo. Oye, también subiste un buen equipo. Sí. Y digo, son mis amigos y los quiero mucho, pero ahí tengo una queja. Ese día no me saludaron en el comedor. Soberbios los carnales. Así pasa. Pues sí, yo dije, pues somos bros. ¿No? ¿Ese dónde fue? En el Sedón, En el aquí Sedón, en ¿qué la... pasó aquí? Aquí, pues igual nosotros también traemos ese sí equipazo. Por ejemplo, el primero fue solamente categoría 87, el del estado. Ajá. Y este segundo que ganamos el siguiente año en la categoría era 86-87. Y entonces se pudo. Digo, yo creo que todos tenemos, sin miedo a equivocarme, todos tenemos ese agradecimiento a la institución. Tanto fue así que pudimos, ese nacional, el poste titular al lado mío era el Neto Ríos, el buen Netito. Saludo también. Entonces, él y yo en la tabla, y creo que estaba Paco, Memo, Abella arriba, o Giovanni Silva también jugó con nosotros ese nacional. Sí, está muy fuerte. Sí estaba muy fuerte mi equipo también, la verdad. Entonces, pero ellos venían de ganar universidad, ¿no? Y estaba fuerte. Sí. Y Joaquín traía un proceso cañón. Y bien altote. Y bien alto, pero pues ahí entre el Neto y yo le dimos duro. ¿Sabes qué? En ese proceso nos entrenó el tío White. Y tío White... Otras palabras. También un gran saludo a ese tío White, un gran amigazo. Él ya se la sabía bien. Y fíjate que sí, porque de los mejores entrenadores que he tenido y de los que yo creo que le da una lectura al partido en el momento enormemente, porque ese día nos empieza a decir, no sé si el Neto se acuerde, pero me decía, empieza a jugar a Joaquín y luego llévatelas y pícaselas a Neto o dáselas a Neto. Y les hicimos todo, infinidad. Y yo tuve, lo tengo que hablar, yo tuve la convicción, ¿cómo se puede decir? La fortaleza o las ganas, porque en mi época todavía me tocó que si eras poste, era jugar abajo. Sí. Pero yo tuve las ganas y la iniciativa propia de hacerme tirador también. Y eso era de lo que te hablaba. Después de mis sesiones me iba al Zarco y no era jugar, sino tirar de tres. Y me hice también buen tirador de tres. Mejorar. Y entonces el tío White conocía que yo dominaba 2-3 el tiro de tres. Y también me acuerdo que en ese nacional me dice, ya le jugaste ahí abajo, ahora salte a tirarle. Y entonces pues me quedaba solo porque te digo que esa estrategia era casados de que pues, el poste no hacía nada afuera. Entonces cuando yo recibía el balón, pues todos iban con los demás posibles receptores y me dejaban y los empecé a vacunar también, recuerdo bien. Y entonces pues ese nacional también nos lo llevamos, los 2 consecutivos. De ahí pues ya ahora sí empiezan nuevamente las reglas que ya no podías jugar con nadie más si no era con tu institución. Si no se venían los castigos de Conde o con ADE, no recuerdo bien. Sí, porque ya el pleito, federación y asociación ya fue más fuerte, entonces ya como que unos tenían unos torneos, otros, entonces sí era una división. Ahí fue cuando el básquetbol se empieza a dividir. Sí, y entonces empieza a ser muy... ¿Cómo te diré? Pues ya no podía venir a jugar con estrellas, ya solo podía jugar para la ISEC, pero también nuevamente pues tu papá muy adelantado, yo creo, a su pensamiento, me decía, no hay problema, hijo, lo que importa es la escuela. Sí. Y yo dije, pues ni hablar, y me vuelvo a ir para allá. Pues en ISEC, ¿qué te puedo decir? Gané torneos como Copa ESEF, regional de Conde. Ahí la UNAM sí nos dio una... Sí, les digo. También estaba bien fuerte. La WIC también estaba durísima. Pero también tenía buen equipo el ISEC, fíjate. Y también fueron buenos encuentros. Sí, es que también algo que es de agradecer del ISEC, becó a muchos chicos. Sí. Empezó a becar también a en esa época el rector que estaba, Rodrigo Mora,
Ahora creo que está el licenciado Cuandónigo también, buena amistad con ellos, pero Rodrigo Mora sí le gustaba un poquito más el deporte, y el profesor Luján creo que era parte fundamental, porque ahorita, yo que sepa, ya no hay equipo representativo, dice que se acabó. Después de tantos años que estuvieron ahí en la mira y que fueron, pues, jugó ahí Jacinto Álvarez, jugó mucha gente muy buena, Memo Correa, jugaron mucha gente y que es su alma mater, ¿no? De muchos que terminaron ahí. Es que se volvió en una institución que supo captar el talento y darles un estudio, y ellos, el beneficio era el nivel deportivo, porque eso también los posicionaba a las universidades. Un buen equipo deportivo, en este caso el básquetbol, también posiciona a la universidad, porque también la matrícula aumentaba. Sí, y muchas se empiezan a convertir referentes de querer ir allá, porque saben que no es un mal programa como en Estados Unidos. Ajá. O sea, dicen, ese equipo no es malo, sí, claro. Siempre llega a finales, siempre está ahí en la disputa, en la competencia, y aparte las becas eran buenas. Uh-huh. No, yo no quiero meterme ahorita en problemas de otras universidades, que becas financiadas, que todo eso, no, ahí las becas sí no pagaban. Eran de apoyo realmente. De apoyo realmente, sí. Y también agradecido con Rodrigo Mora, porque también era un rector en ese entonces de la universidad que de verdad apoyaba al deportista. O sea, no era como que entendía, ¿sabes? Uh-huh. Porque yo me topé con algunos profesores que me decían, no, ¿tú piensas que te va a dejar más el básquet o la carrera? Y yo le decía, profe, es que si no juego básquet, no puedo tener acceso al estudio porque estoy becado. Y no lo lograban como comprender, tal vez. Sí, porque como se cierran un poco y no entienden que gracias a esto está esto. Exacto. Y que ustedes, como tal, pues se deben a las dos cosas. Y tratas de hacer tu mejor esfuerzo. Yo recuerdo que no era porque fuera mal estudiante, sino que creo que íbamos a tener un examen, una exposición, y yo en ese momento estaba jugando Conde, y en el Conde tú sabes que le toca hacer casa, pone horario y día. No es como que tú le digas, no, ese día tienen examen, mis alumnos no pueden venir. Y entonces, pues ya después de que el rol se mandaba completo, o sea, no era que cada semana fuera rolando, sino se hacía un día y vámonos. Desde ese entonces, pues ya sabías, entonces, pues el profe Luján decía, pues ve y habla con ellos primero, ¿no? Pues entonces me decían así, yo iba, y pues desafortunadamente teníamos que ocupar la opción de que hablaran desde dirección con ellos, porque... Para que les llegara la orden. Sí, porque no lograban entender qué era lo que pasaba, y te vuelvo a repetir, si yo supiera que iba mal, ¿no? Porque también esa es otra cosa, yo sé que mi rebeldía y todo eso, pues, fue causada por muchos conflictos que tuve, ahora lo entiendo ya más grande adulto, pero en ese momento, pues, también ya estaba estudiando, o sea, ya... Tu rendimiento académico era otra cosa. Sí, y ya estaba comprometido con la escuela, o sea, no es por hacerme muy acá, pero era de los ñoños. Sí, o sea, 9.1, 9.2 era mi promedio universitario, y jugando y trabajando y todo eso, yo era muy responsable ya. Es que ya estabas enfocado. Ya estaba, exacto. Ya no tenías unas salidas como, ay, no, estás aquí porque te estabas fregando. Sí, ya sabía el sacrificio que ya había hecho previo, todo lo que ya me había costado llegar ahí. Entonces sí era ya diferente, sí, ya era más responsable. Yo creo que fue la madurez lo que me ayudó como a dejar, pues, el cotorreo, ¿no? Y darme cuenta que era muy bueno para muchas cosas. Sí, ya no podías perder el tiempo. Sí, y que era muy inteligente para otras cosas, ¿no? O sea, yo decía, cuando veía matemáticas, yo decía, ¿por qué sí? ¿No? Sí, me asombraba, decía, y se me facilitaba, ¿no? El aprendizaje, decía, pues si nada más era poner atención. Pero ahora entiendo que mi vida era otra cosa. Y es que, fíjate, yo también lo he comentado anteriormente. Antes era un buen estudiante, no era buen deportista. Un buen deportista no era un buen estudiante. Y no es cierto. Y cuando caes en eso, dices, bueno, es que yo soy buen deportista, pero pues por eso en la escuela no voy bien. O sea, era el pretexto. O viceversa, no, pues como yo sí soy buen estudiante, pues por eso no se me da el deporte. Y nada que ver, y tú eres una prueba de ello. O sea, sí, claro. es más bien que te enfoques y que te des cuenta y que te des el valor de que sí puedes. Sí, claro. ¿Ve? Sí. No, y eso me gané una preselección para ir a la Universidad de la FISU. ¡Wow! A Rusia. Y pues estuve muy cerca, pero pues seguíamos con ese tema del básquetbol
de poner Sí, también hubo mucho. Digo, no, había mucho dedazo. Yo acepté y dije, pues al menos estuve en el proceso. Estuve en la preselección, jugué muchos partidos contra diferentes países en de universidad como preparación, tenía minutos, o sea, yo dije, bueno, al menos sé que si no hubiera sido por eso, pues hubiera hecho mejor papel, ¿no? Pero bueno, son cosas que también vas sorteando y dices, ni modo, me tocaba vivirlo así, Sí. ¿no? Y me tocó y hice mi mejor esfuerzo, llegué ahí y se acabó, ¿no? Entonces, podemos decir que tienes una deuda, tu deuda, bueno, no tuya, sino el básquetbol o las personas que definían y me refiero a que consideras que tú tenías capacidad para estar en una selección nacional. Sí, claro, sin tema. Y yo creo que deja de la capacidad, el compromiso que tenía y la disciplina que tenía ya en cierto momento de mi carrera, pues me pudo haber catapultado para muchas cosas, ¿no? Digo, al nivel que yo jugaba a una edad tan corta, pues no era como improvisado, sino había un trabajo previo de todos, ¿no? De todos los que habían estado ya en mi proceso, familiares, amigos, pero en in the Basket fue la plataforma, ¿no? Y yo sé que muchos años se ha conservado como plataforma de muchas estrellas y mucho talento mexicano, y mucho talento a la Ciudad de México, Sí. ¿no? Entonces, sí era como tener reflectores, sí era como también tener esa responsabilidad de portar y de que te ubicaran, de que tú eres ahí, ¿no? Sí, o sea, de que tú eres referente de esa parte. Y entonces ahora como persona adulta, pues trato de ser ejemplo, ¿no? Porque te digo, ahora ya lo enseño, ¿no? Acabando lo de contabilidad, desafortunadamente en el 2014, iniciando enero de 2015 pierdo a mi padre, fallece. Y en ese entonces yo ya trabajaba como contador y también ya me había alejado del básquet porque como trabajo ya profesionista, pues ya era oficina, ya los tiempos ya no te dan, te empieza a cambiar tu perspectiva y tú piensas que ya se acabó tu proceso. Pero pues mi padre, antes de fallecer, realmente volví a tener un acercamiento con él y fueron 7 años donde él decide dejar el alcohol de su propia voluntad. Y fue una lección muy fuerte para mí porque yo lo vi ir a grupos, lo vi ir a la iglesia, lo vi buscar ayuda y nadie me podía ayudar. Hasta que él tocó fondo y de su decisión propia, sin ir a ninguna de esas cosas, que respeto obviamente, hay muchas personas que les ayuda y les sirve, sí, pero a él no, de su decisión propia dice, no más. Y después de ser una persona que se gastaba infinidad de dinero y vida, sí, y salud en el alcohol, 7 años aprendí que tuve un padre, ¿sabes? Y fue algo padre porque pues ahora sí que al final esos 7 años lo conviví, lo aproveché. Esa parte. Sí, ya más grande, ya más maduro, ya era una convivencia diferente, ya fue algo padre y pues bien, o sea, sí falleció, sí duele obviamente, claro, se extraña, pero también fue un parteaguas en mi vida porque ahí decido renunciar al trabajo que tenía. Me iba muy bien, pero no tenía vida. Estabas atado. Pues es que eran trabajos de que luego eran 3 de la mañana y ahí seguía. Y llega el otro día 8 de la mañana porque era la contabilidad, así era en cierre anual, sí, entonces, en ese entonces, ¿no? Ahora ya es más sencillo, digo, sí, ya lo veo. Entonces, sí era complicado y pues ganabas bien, pero no tenías ni tiempo para gastarlo. Siempre estaba de malas, tenía sueño. El estrés. Quería convivir con mi familia y yo decía, ¿qué hago aquí? Mejor no voy a dormir porque sí, tengo ya pensando en lo que tenías que hacer. Experimenté eso, pero mi padre me decía ya cuando esos 7 años, si no eres feliz, déjalo, güey. O sea, me decía así como, sí, no, yo prefiero me decía, pobrecito, pero bien, feliz. Muy buen consejo. No, y sí, pero uno es tonto, ¿no? Sí, que lo entiende. Que no lo entiendes. No lo entiende, en ese momento dice, sí, ajá. Sí, pero pues el estar bien, ajá, te lo da a trabajar, ¿no? Es el pensamiento. Sí. Y entonces dices, bueno, y ya cuando fallecí, híjole, esa noche, después de haberlo del sepelio, de enterrarlo,
fue fuerte, no dormí, pero pensando, y al otro día me levanté y fui a renunciar, así de decir, ¿sabes qué? Y mi mamá se quedó así como, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, dije, tomando un tiempo ya pensaré mejor las cosas. En eso se vienen unos meses, se viene el preolímpico aquí al Palacio de los Deportes. Ajá. Llego al preolímpico y te empiezas a encontrar un buen de banda, ¿no? Años que no los veía todos. A ver, es más que... Y ahí me encuentro a un amigo que había formado en esta etapa de la universidad y todo, que es el profe, ahora trabaja ahí en el ISEF, el profe Javier Buenrostro, alias el Woody, flaquillo alto, uno de mis mejores amigos también. Y pues me lo encuentro, platico con él, siempre de esas amistades que te digo que te da el básquet, y aunque no las ves, pero cuando las ves, sí. Y entonces me ofrece irme ahí pues, al ESEF, a entrenar al equipo femenino. Me dice, él, te voy a decir algo, admiro mucho porque tú lo ves y dices, híjole, pero es una cabezota para todo lo que hace, es bien inteligente y bien vivo, ¿no? Entonces él me dice, mira, te puedo ofrecer que te vengas como forma de ayudarme a entrenar al equipo femenil. Dice, no hay mucha paga, porque sí no hay, pero vuelves, dice, yo sé que eras como muy conocido en el básquet, pero te saliste totalmente. Vuelve a conectar, vuelve al medio y seguro sale algo. Órale, llego, pues dije, y ahora, bueno, ya empecé a... ¿Cómo le hago? Sí, y él me dice, vamos a hacer un torneo interno, necesito que vengas y tú vas haciendo tu selección de nuevo ingreso de las que veas que están jugando, te acercas a ellas y les dices que entrenan tal día en el gimnasio. Y pues ya llegué como 10 de la mañana, estaban haciendo su torneo interno, había como 3 que ya eran como segundo año, que eran las que estaban como de árbitros, y nuevo ingreso pues viendo. Y pues ahora sí que desde ahí empecé como otra vez a retomar, a hacer mi scouteo, a ver. Y pues honestamente de lo que vi, pues yo solamente veía como quién traía ganas, quién traía actitud. Porque uno entiende que el proceso pues sí viene con trabajo, pero que necesitas gente que tenga ganas de quererlo hacer, ¿no? No que hay personas que tienen mucho talento actualmente y son muy flojos, son muy apáticos, sus herramientas sociales no están muy bien definidas, entonces en lugar de ganar un jugador, yo creo que pierdes mucho en equipo. Y ahora ya lo equiparas, ahora que ya tienes más conocimiento, dices, gracias, juegas bonito, pero acá no. Bueno, en mi idea o en lo personal, en mi filosofía. Entonces, pues retomo, hago el equipo, empiezo a entrenar, empiezo a hacer un muy buen equipo, se empieza a formar muy buen equipo. Y pues llega mi primer conde, ¿no? Mi primer conde en todo, en ir a programar, en ir a todo. Pero obviamente coachado por él, ayudado por él, empiezo a aprender. Me enseñó muchísimas cosas. Él me enseñó a hacer roles, me llevaba a cursos de verano y me enseñó infinidad de cosas, ¿no? Me daba como cursos express de todo. Y entonces pues yo también dije, no, pues me voy a aprender porque era como generar. Estuve ahí cerca de un año y actualmente, bueno, estando ahí, le llega una llamada de profe de su generación, una generación arriba, que actualmente ahorita es mi jefe en el colegio donde estoy, y le dice, oye, necesito entrenadores, así. Y entonces le platica y le dice honestamente, ¿sabes qué? Tengo uno así, pero pues, es contador, y así, pero ha jugado su vida y todo eso. Y entonces mi jefe actual, ya después de unos años ya estando allá, me platica cómo fue la llamada entre ellos y me dice él que cuando voy a la entrevista, él vuelve a platicar con él y el Woody le dice que él, mi amigo, el Woody metía las manos al fuego por mí. Wow. Y entonces, pues sí, dices, yo me enteré eso por Manolo y me dice, Manolo, eso fue lo que me hizo decir, voy por él, ¿no? Y pues sí, fíjate, gracias a eso ahí llevo ya 10 años en el colegio Vista Hermosa. Entonces, estando ahí otro muy buen amigo, Manolo, también me ayudó mucho, consejos, como más o menos, porque sí es un poquito diferente al venir de aquí del competitivo, de la mentalidad de
exigencia de el colegio es estudiantil, sí. Ellos están más enfocados también a que sí lo quieren jugar, sí lo quieren competir, pero también son estudiantes y tienen compromisos. O sea, no es una, no lo ponen como primordial primer lugar. Sí, como si no, ¿no? Como una forma de vida, como una necesidad. Sí. Entonces, pues la transición me costó un poco, sí. Pero lo logré, me adapté rápido y entonces me dijo, si realmente, Manolo me dijo, es un consejo que nunca voy a olvidar, si realmente te gusta esto y te sientes feliz en esto, prepárate. Y entonces tomo la decisión obviamente él me alienta y me dice, estudia. Entonces empiezo a buscar y encuentro la licenciatura en Educación Física de CEF Cuautla. Ajá. En línea, porque los tiempos sí, no te dan. No me dan. Y entonces empiezo a estudiar y ya terminé la licenciatura. Ahora ya soy licenciado también en Educación Física y Deporte. Y actualmente estoy estudiando la maestría de lo mismo, Educación Física y Deporte. Ya estoy en el tercer cuatrimestre y pues ahora ya me siento mejor, ¿no? Tienes más herramientas. Ya más herramientas, ya trabajo mejor. Ya tiene un porqué todo este proceso, el cómo entrenar, el cómo llevar tus ciclos, ¿no? Actualmente ya también doy clases de educación física en el colegio Vista Hermosa, ya también tienes otra perspectiva dentro de la pedagogía, de todo lo que es la enseñanza, de cómo los comportamientos de los niños, desde las neuronas, desde sus comportamientos, desde que te dan alertas, de que no están sus aprendizajes, el cómo tienes que irlos llevando, el cómo jugar y aprenderles y enseñarles movimientos que más adelante les van a dar como capacidades para que hagan mejor deporte, ¿no? Entonces todo eso pues tenía un porqué, ¿no? Y uno empíricamente lo conoce, pero no le tiene la estructura ni el porqué, ni de dónde viene, ni todo eso. Ahora ya lo conozco. Es que ahora ya generaste una metodología de entrenamiento. Exacto. Algo que solamente el estudio te da. A mí también me pasó lo mismo. Entendí, ahorita lo que acabas de hablar, yo llevé una materia de pedagogía deportiva. Ahí me hizo ver que cada niño, cada niña aprende a su ritmo. Y no porque él ya corra bien, el otro niño tiene que correr igual que él, ¿no? Aunque tenga la misma edad, son procesos diferentes. Cada niño lleva un proceso. Sí. Unos antes, unos después o unos normales. Pero cada niño, cada niña aprende a su ritmo. Sí, claro. Y en la actualidad la pandemia también nos dio un rezago bastante fuerte. Sí. Entonces, lo que fueron 2 años se convirtió en un rezago fuerte de muchas generaciones sí. Que actualmente están como, ya sea jugando básquet, fútbol, lo que sea, hay un rezago, pero bueno, estamos tratando de sacar adelante, seguimos evolucionando, pero sí precisamente de lo que hablas, el estudio, la metodología, el saber por qué, hasta manejar los microciclos, los macrociclos, una planeación y apegarte a la planeación. Muchas veces planeamos y pensamos que nada más es un requisito, pero cuando realmente te apegas a tu planeación empiezas a ver los resultados y sabes cuáles fueron tus errores, sabes, tienes una reflexión, tienes algo más, más claro. Y entonces creo yo, al menos en mi satisfacción propia, me ayuda porque sé que no estoy haciendo las cosas mal. Sé que ya tengo una responsabilidad que es, al menos desde mi materia, tratar de enseñarles no nada más a moverse, valores, ¿no? Que sean buenas personas. Ahorita el tema del molestarse, del bullying, todo está muy fuerte. Sí. El tratar de que sepan que tienen que saber convivir dentro de una sociedad y que una persona se puede sentir muy mal y que tú no lo estás sufriendo porque a ti no te lo hacen, pero que si te lo hicieran, ¿cuál es el sentimiento que tú tienes? ¿Qué es lo que detona tus emociones? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, esa parte, yo que me acuerde, pues antes los profesores no la tenían. Los profesores era, haces esto y si no, esto, ¿no? O sea, son generaciones diferentes, pero ahora entiendo que he evolucionado y que te tienes que preparar más y que los retos son más importantes. No sabes a lo que te enfrentas, ¿no? Cada generación va cambiando. Sí, muchos desafíos, mucha gente, muchos chicos apáticos y tratas de buscarle y moverle y yo trato de traerles diferentes propuestas y tratas así. Digo, en algún momento lo voy a encontrar y lejos de que ayudarlos a ellos también me voy a ayudar a mí porque pues va a ser una raya más al tigre en ser profesional, en poder ofrecer algo más, ¿no? Y ahora también
el abrirte, apoyarte de las tecnologías también es algo fundamental, ¿no? Claro. Y creo que en el colegio que estoy también es algo que ya se está implementando, ¿no? Hay programas que son muy, muy interesantes que se emplean en el colegio que yo he visto que en otros no. Y esa parte de desafíos a mí me gusta, ¿no? Aunque ahorita a veces me he conflictuado mucho por los tiempos, porque pues hago de todo, te vuelvo a repetir, hago contabilidad, estoy en la escuela, los trabajos, los eventos, todo lo que me demandan mis responsabilidades, pues trato de cumplirlas lo mejor posible, ¿no? A veces sé que me equivoco, a veces sé que tengo errores, pero trato de corregirlos, ser más ordenado y seguir creciendo, seguir evolucionando. Y entonces, pues, esa oportunidad, te digo, que se me abrió con lo del ESEF. Uh-huh. Y de ahí me fui para allá. Y ahí ya llevo 10 años. En agosto cumplo los 10 años exactos. Pues mira, qué interesante y te felicito porque hay que prepararse. Porque no es fácil ser entrenador nada más porque jugué, nada más porque aprendí así, no. También hay que tener esa preparación académica y lo juntas con tu experiencia como deportista y tu experiencia académica, los resultados son más grandes y son más satisfactorios porque también te das cuenta los errores que tuvieron tus entrenadores. Yo me di cuenta que dije, órale, y a mí me entrenaron así sin darse cuenta de esto o de aquello. Sí, claro, pero por ejemplo esos errores a mí en lo personal me ayudaron, o que ahora los identifico, me ayudaron a tal vez no cometerlos, pero también agradecido que los hayan cometido, porque son cosas que en un momento desconoces o no sabes si están bien o mal. Ya cuando tienes un momento de reflexión y lo pones en la materia porque es a lo que te dedicas, dices, híjole, que la estaba regando gachísimo, ¿no? Pero es que también hay algo. Antes no había estas carreras. Antes solamente yo recuerdo que la única escuela que daba carrera deportiva era el ESEF. Hoy en día ya hay varias universidades que ya te dan carreras deportivas, procesos para ser entrenador deportivo y más exclusivo del deporte, como son la ENED. Ahí está, es licenciado en básquetbol, sí. Licenciado en natación, o sea, eso antes no había. También dices, bueno, con las pocas herramientas que había y el conocimiento que se traspasaba de uno a otro, eran entrenadores. Pero hoy en día yo creo que ya hay más herramientas para que haya mejores entrenadores. Sí, desde lo preparativo, desde prepararte académicamente como también las herramientas tecnológicas. Yo a veces en vacaciones suelo hacer como una recopilación y gracias a la tecnología puedes recopilar como el básquetbol que se juega en Europa, la metodología que tiene. A mí me gusta mucho también a mí me fascina mucho. Prefiero ver un partido de la Eurocopa de básquetbol que uno de NBA. Sí. Porque es nuestro básquetbol. Sí, exacto, ¿no? O también el que se juega en Sudamérica, el de Brasil, también, el de Argentina. Entonces, y trabajan con diferentes filosofías, y trabajan con diferentes metodologías, diferentes filosofías, pensamientos, ¿no? Y lo que yo trato de hacer a veces con mis equipos, a mi entender, a mi forma, es hacer un análisis y tratarlo de emplear para el proceso que estoy llevando. Y poderles enseñar a veces hasta un híbrido, una fusión entre varios, ¿no? Uh-huh. Porque yo tampoco puedo, como se los he dicho, yo no los puedo limitar a su creatividad y tampoco los puedo limitar a que si ven NBA, traten de imitar, porque en algún momento nosotros vimos a Jordan y querías clavarla abriendo las piernas o meter la canasta sacando la lengua. Pero entender que ese es nuestro básquetbol claro. Y que las cualidades físico-atléticas de ellos y el sistema se presta para jugar en 1 contra 1. Sí. Aquí no, aquí jugamos una zona. Sí, no, y aquí se juega zona, pero, por ejemplo, yo actualmente utilizo una mixta. Pero a final de cuentas, no hay una responsabilidad de que estás marcando él, no puedes ir a marcar, no, puedes ir a marcar. Sí. Lo que es diferente en el NBA, marcan a 1 metro, si no es violación de... Claro. Sí. Esa es la ventaja de allá, pero yo lo que voy es entender que nuestro sistema es las reglas FIBA. Sí. Y tenemos que jugar como reglas FIBA. Sí, en la NBA es un show magnífico, en donde va a lucir el 1 contra 1. Exacto.
Sí, a mí también me gusta mucho en Estados Unidos ver más el colegial que la NBA. Porque todo en el colegial hay otro tipo de juego, de sistemas, de jugadas. Creo que también ahí yo me apoyo mucho en ello. Digo, no es que yo tenga los mismos jugadores, no es que eso, digo, es una adaptación nada más. Y tratar de hacer como un proceso donde me ayude y que los chicos entiendan qué es lo que quieres, que ellos también lo razonen y sepan qué están aprendiendo y qué es lo que se están llevando, ¿no? Ese trabajo en equipo, el que si me ayudo, te ayudo. Y yo se los trato también de cierta forma ver hacia la vida. Pero en algún momento todos de aquí van a ser profesionistas y tal vez vas a necesitar que le ayudes. Y para eso vas a estar. Sí, porque al final de cuentas ese es el camino. Sí, ese es el camino. El básquetbol para nosotros es nuestro pasatiempo, es nuestro tiempo libre. Dedicarse al básquetbol, no todos. Por eso, y aparte también lo que a ti te dijeron, ¿no? Ok, te lesionas y luego ¿qué sigue? Sí, claro. Es inculcar a los chavos, sí, estudia. ¿Te gusta esto mucho? Ok, prepárate, pero prepárate también aquí. Sí, es importante saber hacer algo más aparte de, sí. ¿no? Y yo siempre lo digo y lo he aprendido últimamente, que soy muy afortunado porque me pagan por hacer lo que te gusta. Por hacer lo que me gusta. La verdad, sí, eso es genial. Eso es enormemente una satisfacción y me siento muy exitoso y satisfecho con lo que estoy haciendo porque yo creo que, digo, no hablo por los demás, pero al menos por mí, el que me paguen por hacer algo que me gusta, para mí es lo mejor de lo mejor. Como entrenador que eres hoy en día, ¿qué mensaje le das a los papás que están detrás de sus hijos? Pero papás que no fueron o que no jugaron este deporte y que les cuesta comprender cómo se apoya un hijo que es basquetbolista. ¿Tú qué les dices? Primero, pues que lo que están haciendo no les beneficia nada a los niños y colateralmente al entrenador, porque vamos a ponerlo así, ellos en la vida del niño representan la autoridad, representan algo muy importante, representan seguridad, ¿sí? Representan autoridad, y si ellos le están diciendo algo, no están dejando hacer el trabajo del entrenador, que también está tratando de ayudarles a ser esa persona íntegra. Entonces le restan de cierta forma autoridad al entrenador. Y al hacer ese choque de primero, ya ahí ya hay un problema de aprendizaje para el niño y conflicto de interés para el niño. ¿Le hago caso a él o le hago caso a él? Y es algo que está sufriendo el niño que no debería de pasar. Eso es lo principal, ¿no? Ahora, si tú como papá quieres que tu hijo llegue más allá, pues obviamente tienes que dejarle al que se dedica a eso, hacer su trabajo. Si tú ves que después de un proceso, es otra de las cosas que no entiende ese papá, que es un proceso que no es de un año, que no son 2 años, que son 3 años. Y cuando llega a jugar, ¿sí? Se les olvida ese proceso de 3, 4 años y se lo llevan mejor al equipo que está ganando todo. ¿Sí me entiendes? Y entonces tú dices, ¿y dónde está esa parte de aguantar cuando nos daban palizas, de aguantar cuando te metías que tu hijo era así? Porque una vez que juega el niño, los papás cambian totalmente. Ahora lo idolatran y no hay nadie mejor para él, pero antes estuvieron ahí. Entonces, el consejo que yo les daría a esos papás es que se mantuvieran como apoyándolos, pero en una línea donde apoyen sus sueños, donde escuchen al niño, donde lo dejen ser libre. ¿Por qué? Porque también esta parte de sobreprotegerlos, esta parte de estar siempre ahí tras de ellos, pues les restan muchas cosas que ellos tienen que vivir, que ellos tienen que experimentar, que tienen que sentir pues esa necesidad de decir, pues tengo que pelear por algo. No siempre va a estar mi papá o mi mamá, ¿no? Tengo que ir por lo mío. Entonces, al estar ahí, pues casi no es yo tomé la decisión, sino es lo que dice mi papá, ¿no? Entonces, creo que se convierte en un mal muy grande para un deportista que el papá esté ahí. Ahora, si no jugó como tú me lo dices, pues obviamente no conoce de esta parte de los procesos, ¿no? Pero también entiendo que si un proceso de más de 4 o 5 años no está surtiendo efecto, ahí no es el lugar, ¿sí? Pero lo que hablábamos hace rato, algo aprendió. Bueno o malo,
todos los entrenadores te van a dejar un aprendizaje. A lo mejor lo podrá llevar a otra institución y él ahí esté más contento, porque a lo mejor tengan una filosofía de trabajo diferente. Pero yo creo, así en resumen, que no es algo benéfico para el desarrollo de su hijo como jugador, y que si realmente quiere ver que su hijo sea un buen jugador, se tiene que mantener en el límite y esperar y ser paciente a ese proceso. Y dejar que la gente que se dedica a eso, o por lo que lo llevó ahí, haga su trabajo. Antes, no, y al revés, apoyarlo. Solamente estar ahí, apoyarlo me refiero a llevarlo, alimentarlo bien, que duerma sus horas. En ese proceso, en esa parte sí te corresponde como papá, estar ahí. En lo técnico, en lo que aprendizaje, en la metodología, en el que si estás en la banca, en el que es que no tiraste, es que muévete ahí, no, corta allá. En eso no corresponde mejor que tenga lo necesario para poder hacer el deporte. Enseñarle la responsabilidad de que es importante, ¿no? Acaba mucho de la mano que no tiene... Cuando llegué a Vista Hermosa lo aprendí. Se lo escuché a mi jefe Manolo. Los castigan no yendo al deporte. Yo pregunto, y él dice así, yo pregunto, ¿quién hace más daño? ¿A qué en el deporte les vamos a exigir? Les vamos a dar otra enseñanza. A que estén en su casa acostados sin hacer nada. Estar de ociosos. Estar de ociosos según castigados, pues mejor que vayan a hacer deporte, que aprendan la disciplina, ¿no? Entonces, te digo, va de la mano con esto esta pregunta que me haces, que pasa muchísimo en nuestro básquetbol, que quieren vivir a través de sus hijos. Se oye cruel y se oye fuerte, pero es la realidad. Y no, hay que respetar. Tuviste tu momento, no pudiste hacerlo, déjalo que sea. Y lo que nos corresponde como papás es apoyarlos en todo lo que tenga que ver con el deporte. En que tenga lo necesario, artículos deportivos, en que se alimente bien, en que cumpla en la escuela, en la higiene, con sus valores, que sea respetuoso. Eso es lo que nos corresponde como papás. Y al entrenador estará agradecido de que el niño sea disciplinado, atento, que aprenda, ¿no? Porque si también tu hijo es el que llega y echa relajo y te alborota todo el equipo, no, pues tampoco quieras o vengas a exigir que quieras que juegue. Sí, no, pues ya entonces, la disciplina también viene de casa. Sí, entonces creo que esa parte que acabas de decir, la disciplina que viene de casa, se está perdiendo mucho, ¿no? Los papás quieren que su hijo sea buen jugador, pues trabajen la parte que les corresponde a ellos y que nos dejen a nosotros trabajar la parte que nos corresponde a nosotros. Es como una responsabilidad compartida. Y creo que si hacen eso y se mantienen hasta ahí, pues sus hijos van a llegar lejos, ¿no? Y siempre apoyarlos en sus sueños. Siempre habrá tiempo para todo lo demás, pero apóyenlos en sus sueños. No que muchos también les meten miedo. Uh-huh. No los dejan crecer. Sí, no los dejan crecer. Eso sería como mi consejo. ¿No? Y ahora, retomando tu faceta de jugador, ¿cuál o cuáles fueron los rivales más difíciles? Que digas, ay, estos, si tienes un top 3, un top 5, aquí pones al 5. Yo creo que en diferentes etapas de mi vida, en la primera de los rivales más fuertes antes de pertenecer a Estrellas de Básquet, era Orión de Básquet. Ese es uno. El otro que también fue mucho tiempo mis rivales, pero después jugué para ellos también un proceso de olimpiada para Costeños. De hecho, ahí fue donde, en ese proceso conozco a Giovanni Silva ya más, porque en cancha nos dábamos como si nos odiáramos, ¿no? Y después en ese proceso nos hicimos los mejores amigos. Super Brothers. Sí, Super Brothers, y su familia también la quiero mucho, señora Lau. A don Tony, saludos. Costeños, bueno, en ese entonces Sin de Básquet, San Andrés, sin duda, y yo creo que una rivalidad muy buena ya hablando nacional, siempre Sonora y Baja California. Fueron los duros, machines. ¿no? Los machines, hablando a nivel nacional. Ajá. Siempre traían muy buenos jugadores. Sí, allá hay un nivel muy bueno. En el norte juegan cabrón.
Y aparte de que juegan, también son duros. O sea, Sí, no sí, era sí, que les aventaras y no, también. Es que ellos también generaban una rivalidad fuerte con el distrito. Sí. A mí me tocó todavía esa parte, ¿no? De siempre el norte y las bajas. Chihuahua, Sonora siempre eran unos tirazos y tirazos fuertes, ¿no? Y también la gente cuando ibas allá era hostil. Se meten fuerte, Sí, ¿no? era hostil, era te hostil. tiran chido. Sí, de las primeras veces, una vez me mojaron. Y el árbitro dice, juegue tú. ¿Qué garantías tenemos, no? Y rivales personales. ¿A quién dices, este cabrón siempre me daba? Ahora es mi amigo. Jugó muchos años para el Tepe y para el Estado de México. Lo conocen como el Intenso. Igual Sí, lo conoces. sí, cómo no. El hermano de Chenis. No, nos dábamos. Sí, estaba bien, híjole, macizo. no sabes, Sí, no sabes. Sí, me tocó jugar con él. No sabes. También era echado para adelante y yo también. Sí, no se abría para nada. Eran unos tirazos con él. En algún momento con el Quick. Con el Quick también. En la UNAM, ya cuando jugábamos Liga Mayor y todo eso, también fueron buenos encuentros. Era de los que te decía, jugabas fuerte pero leal. Ajá. ¿No? Pero se daban bien. Pero sí, estaba duro. ¿Quién más? Pues yo creo que tuve varios. Osvaldo, que ahora tiene un restaurancito que juega en el San Andrés. Uh-huh. Osvaldo, el Goldo, le digo ahora. Ese también, cuando éramos más chicos, siempre fue una rivalidad de darnos con todo. Porque también él estaba fuerte y también era de los que no se arrugaba, ¿no? En algún momento el Gio Silva, más chico. Pues es que hubo tantos. Es que yo no era como problemático, pero sí era de... Sí, pues en parte del juego es roce, pero tampoco tenías que dejar. Sí, no. Y bueno, si no idolatrabas, ¿quién te encantaba cómo jugaba, tanto más grandes como de tu generación? Que tú dijeras, no, me encantaría tener las condiciones de este güey. Me gustaba mucho cómo jugaba y le mando un saludo al Dani Macías. Era Master. Y tuve la fortuna de jugar con él, de convivir con él, de cotorrear con él, también era muy chido. Daniel Macías era, híjole. Era el top, para mí era el top de todos. O sea, era muy cabrón. Jugaba muy cañón. Entonces, cuando yo lo veía de niño, yo decía, no, pues qué hacer. Entonces te tocó ver su momento cuando la tascaba, pero... Sí, pero feo. Y a los negros, y cómo les jugaba al tú por tú. Y era algo que tú decías, wow, ¿no? Yo creo que él, de mi edad, pues es que tuvo muchos que jugaban muy bien, que yo decía, wow, pero, pues, respetar a todos los respetaba, pero yo creo que, pues uno de los que también puedo decir, Paco Orozco, tenía unas condiciones, era un jugador muy completo. Muy natural, yo lo vi y dije, este chavo, ¿cómo hace las cosas bien sencillas? Y tenía una colada que no sabías cómo la sacaba, pero la metía, ¿no? Tenía mucho talento. Yo creo que él es también uno. ¿Quién más? ¿Tu mejor compañero? Paco. Es que hubo varios, Paco, Abella, Fer. Es que con todos llegué a jugar en diferentes. ¿Con quién te entendías mejor? ¿Con Paco o con el Giovanni? Con Paco, es que el Gio, es que Paco era ala. Ajá. Y me asistía mucho y cortaba, y el Gio era poste conmigo, aunque también le jugaba con él y todo, sí. Pero es que siempre éramos, o jugábamos juntos o éramos cambio uno del otro. Okay. No era como que así, pero es que hubo diferentes etapas. Hubo una etapa donde Paco ya no quiso jugar y me acoplaba muy bien con Gio, pero porque el Gio empezó a trabajar más como alero. Ajá. Sí, pues es que el más él también era como alero, pero yo la primera etapa, él era poste junto conmigo. Porque estaba alto. Sí. Y también era duro, ¿eh? Sí. No era de los... Sí, estaba flaquillo, pero corrioso y... Pues es que también tener al Topo y al Cris mayores, que también eran uno que los conoció más a fondo, eran duros también esos, y sus primos también, Totol y todo, sí, pues, el Arturo, entonces pues también el Gio no la tuvo tan fácil, entonces sí
Supongo que sí también. Sí, aprendías ahí. Sí. Entonces, te digo, pero sí, Abella era mi botador y también me llevé bien con él. Es que llegamos a jugar en otros equipillos, pues como todo, ¿no? No te puedo mentir, también fui talacha, también jugué Merce. Bueno, ahora, tu cuadro ideal. ¿Con quién haces tu cuadro ideal? Que tú juegas, tú estás. ¿Y con cuáles fue tu cuadro ideal? De camaradas que dices, pues este güey. Tu cuadro ideal. No se van a ofender, Pues yo creo que el Gio Silva, Arturo, Paco y ese, por ejemplo, aquí Paco y el Gio podían jugar de poste también los dos, te digo, era... Sí, pero bueno, aquí es un cuadro y ya después ya los demás están en el equipo. Y es que, por ejemplo, y yo creo que Memo, rapidísimo. ¿Y el Abella? El Abella, Arturo Abella. Okay. Arturo Abella, movedor. Un ala Paco, el otro ala Memo y Gio y yo. Ese es tu cuadro ideal. Pues sí, yo creo que sí. Ese también, por ejemplo, está el Fer. Y también muchos años. De Fer también. De Fer, entonces te digo, pero es que el Fer sí era postenato. Sí. Y tengo cuadro ideal, pues es que el Gio y Paco son comodines. Pues jugaste más con ellos, ¿no? También con Fer, pero sí más es que el Fer se nos fue también temprano a las escuelas y también fue un proceso difícil. De hecho hubo para la Olimpiada que no lo dejaron jugar con nosotros, lo condicionó la pana y tuvo que jugar por allá. Pero bueno, ya no sé, eran cosas que te digo que no estaban chéveres. Y ahora, tu mejor recuerdo que digas, esto es de lo que más me acuerdo. Pues tengo muchos, pero pues yo creo que los campeonatos nacionales consecutivos, porque sí nos costaron, porque era complicado regresar después de todo. Ser campeón, pero ser bicampeones. Y aparte no estar jugando nuevamente juntos, ¿no? Después tuvimos otro proceso ya más grande, el Liga Mayor que se llamaba Gigantes, que nos volvimos a unir todos. Sí, también estuvo muy padre, la verdad. Sí, eso lo agarramos más de coto, pero también nos iba bien. Sí, le ganamos al Ejército, le ganamos a varios equipos. Es que también eran buenos chavos, o sea, me refiero a buenos chavos, eran chavos de buena calidad. Sí, todos. O sea, el Giovanni Sharon, tirador de tres, de los mejores que he visto también, de los mejores jugadores también que yo también he visto, mi Giovanni Sharon. Por ejemplo, hace poco también, lo tengo en Facebook, casi no le hablo, pero ya dejó de jugar muy chavo también básquet. Helder, que era un ala zurda. Muy bueno también Helder. Teníamos se van perdiendo varios. Varios. O se van yendo. Sí, se van yendo, pero también me recuerdo muy buenos juegos. Es que yo tenía un clic muy cañón con mis alas, porque era bajar el rebote y los dos salían, tanto Memo como Helder, y ya decías, ¿a quién se la doy, no? Y que llegue primero. Sí, el que llegue primero rapidísimo, y luego uno bueno con la zurda y el otro bueno con la derecha. Entonces, tuviste grandes compañeros. Tuve muy grandes compañeros, muy buenos compañeros. En la actualidad muchos los sigo pues viendo, frecuentando, y pues creo que ha sido parte como también de esta formación que hemos tenido y de la personalidad de cada uno de nosotros, que podamos seguir como teniendo esa amistad, ¿no? Por ejemplo, a Gio lo veo muy de vez en cuando, pero cada vez que lo veo con un gusto. Sí. Lo abrazo y digo, ¿qué onda, carnal? Y nos seguimos diciendo. Ahí tengo una invitación pendiente a Morelia porque ahora vive allá, pero bien, ¿no? Es lo que genera el básquetbol. El básquetbol te genera una hermandad. Y aún más, yo lo puedo estar confirmando con los rivales. ¿Sí? Te ves como es que te dabas duro y te ves como si hubiesen sido amigos toda la vida. A mí me ha pasado que veo, chale, güey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Como si hubiéramos sido hermanos. Claro. ¿Seguro? ¿Te pasa? Sí, me pasa igual. Y tengo muchísimos amigos, ¿no? Gracias, yo también te digo, soy muy afortunado. Cancha que me paro, cancha que me conoce, ¿no? Mi mujer me dice, eso también me gusta, ¿no? Que eres famoso en todos lados, que vas y te paras, ¿no? O que al menos te reconocen y saben, ¿no? Y hay un respeto, se ve que ¿no? Y le dije, sí, ¿no? Y es que ahora a eso se le llama madurez. De chavos, se ve. Pero llega un momento en que tienes que madurar.
y vas entendiendo que esto es un proceso de cambio y que ahora ya la rivalidad quedó hace años y que ahora pues el respeto a lo que fuimos a lo que somos es lo primordial. Claro. Sí, sí, sí. Y ahora, ya para culminar, ¿qué mensaje le das a los chicos y a las chicas de hoy en día que quieren practicar el básquetbol? ¿Qué consejos les das tanto para entrenar como también para algo que es muy importante en la escuela? ¿Cómo pueden llevar las dos cosas? ¿Qué consejos les das? Pues primero las dos cosas, lo primero que tienen que hacer es estar como enfocados en que van a tener que sacrificar muchas cosas, porque eso es algo que muy pocos vemos, ¿no? Sacrificar salidas, sacrificar algunas cosas que otras personas hacen, ¿no? Yo sé que esta parte de que el básquet se lleva con el estudio es algo real. Yo lo viví, yo lo experimenté. El consejo que les puedo dar es que pues antes de ser buen deportista tienen que ser buen estudiante y buenos hijos de familia. Y después ser deportista. Tienen que tener un equilibrio en su vida. Tienen que tratar, yo creo que es lo más difícil, encontrar ese equilibrio. ¿Por qué? Porque tienes que estar bien en la escuela, bien con tu familia, bien en el deporte y bien con tus amigos. Porque creo que para mí esa sería como la balanza más fuerte que puedan tener. También decirles que en experiencia propia, al haber estudiado, te abre un panorama también diferente para el básquet. Te abre una conciencia y unos valores de entender muchas cosas que tal vez en su momento no les puedes dar alcance y no sabes, y tal vez lo sientes injusto. Pero también sé que si luchas por lo que quieres y por medio de la escuela y por el básquet, se puede vivir bien y se puede vivir como quieres. Otro consejo que les doy es que sean respetuosos con sus entrenadores, que sí cuestionen, pero que no lo hagan nada más para causar polémica o sin fundamentos o algún motivo, ¿no? Tanto para la escuela como para el deporte, porque también tienen ese derecho de saber el por qué están haciendo o qué estamos haciendo o hacia dónde vamos, ¿no? Porque creo yo que hay muchos entrenadores que no sé cómo llamarlos, no sé, que se inventan y venden pseudo, o mandan un mensaje incorrecto, ¿sí? Si vas a entrenar básquetbol para competirlo o ser competitivo, tienes que llevar un proceso previo. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta que para que el jugador esté en un competitivo, atrás de él tiene que estar ya una formación íntegra, tanto de valores como de respeto al rival, como de una madurez, porque el básquetbol siempre por naturaleza va a ser un deporte de contacto. Y me he visto mucho que ya no se está respetando y se quieren ir luego a los golpes y las redes sociales han abierto mucho a ver este tipo de cosas. Entonces, sí es competitivo, y no estoy hablando de profesional ni la Merce, sino hablando del competitivo formativo, que muchos también pseudoentrenadores no se dan cuenta que están formando personas, que sí hay que competir, pero que no a veces lo más importante es ganar. Entonces, creo yo que sí ganar te da satisfacción, sí ganar es culminar una planificación tal vez, una metodología, dar el cierre a algo que en algunos años inició. La satisfacción es enorme, sí, pero creo que es una satisfacción más enorme cuando te invitan a un examen profesional como su entrenador y te presentas y dices... Y te dan las gracias. Y te dan las gracias, ¿no? En experiencia propia me ha pasado y yo te puedo decir... Eso es más satisfactorio. Eso es más satisfactorio, eso para mí es éxito, no coches, no carros, no casas. Para mí eso es sentirme exitoso, porque dices, bueno, contribuí en algo con él, ¿no? Entonces esta parte de como tú jugador de básquet, esforzarte siempre. Y el mismo esfuerzo que das en el deporte, tienes que triplicarlo en tu casa, con tu familia
y con la escuela. Tal vez no seamos como muy repetitivos en esta parte de la escuela, pero el riesgo de las lesiones es para todos, y si tú tienes alguna preparación así, una rodilla no te quede bien, vas a poder trabajar de lo que realmente estudies y poder tener una vida digna, ¿no? Una vida buena, que es al final del día creo que es pues para lo que venimos esta vida todos, a tratar de vivirla de la mejor forma. Y si te puedes apoyar del deporte que es el básquetbol, que en mi experiencia me ha dado todo, y te puedes apoyar y ser buen estudiante, porque sí se puede, es algo maravilloso, es una fusión entre las dos cosas que te hace una persona, pues tal vez yo lo podría hacer diferente a las demás, ¿no? Porque yo te podría decir en lo personal, te hace ver el mundo diferente, te hace ayudar, te hace decir, ándale, échale ganas, ¿no? Y todas esas personas que vas juntando en este proceso, que eres estudiante y jugador, cuando creces es una satisfacción enorme. Entonces, yo les digo ya por último, no dejen la escuela, esfuércense en el básquet, respeten a su entrenador, respeten a sus profesores, háganle caso a sus papás. Tampoco es fácil ser papá, mamá, ¿no? Y menos ahora que se da mucho el caso de como ser papá o mamá soltera. Entonces, pues, hagan lo que les corresponde y hagan su trabajo y échenle muchas ganas en eso, y pues que siempre siga botando el balón, amigo. Pues te agradezco mucho, mi estimado Oso, que hayas compartido tantas cosas, escucharte, conocer algo que yo totalmente no tenía idea de muchas cosas de ti, y hoy me quedo lleno, me quedo contento, porque transmitiste cosas muy importantes, cosas que vivimos, o que las personas transiciones de vida, y tú eres un claro ejemplo de lo que se trata Estrellas. Estrellas, la filosofía de Estrella, la filosofía de Indebásquet es personas de bien. Y hoy en día tú eres una persona de bien, y te felicito porque tú mismo te has superado a ti y estás en donde tú quieres estar, y eso es bien importante. Sí, claro. Te agradezco que hayas compartido cosas muy importantes con todos los que nos ven, con todos los que nos están escuchando. Y antes de finalizar, te doy tu cajita de secretos, de secretos, de recuerdos. Es algo que es algo simbólico, en donde guardamos nuestros más íntimos recuerdos, y que sigas guardando eso. Es algo, una forma también de agradecer que estés aquí. Y bueno, este es tu espacio, cualquier momento que quieras regresar y compartir algo más, este es el lugar. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti, te agradezco mucho, y pues siempre agradecido con el club, agradecido con tu papá, y pues gracias, ¿no? Y gracias por el detalle, y sé que es simbólico, y pues hay muchas cosas que seguiremos guardando. Sí. Y bueno, gracias amigos por acompañarnos en un episodio más de Indebásquet del podcast. Síganos, que vienen entrevistas igual de interesantes que aquí con el camarada Oso. Y recuerden, las estrellas están en el cielo. Nos estamos viendo pronto. Chao. Bye.